Doctor Jorge Prieto, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Saludos, señor ministro. Usted ha sido muy atento a las distintas citaciones que se han hecho. Yo lo he escuchado también muy atentamente y me complace en la mayoría del informe que usted da. Llegamos a municipios en donde no sería rentable para muchas empresas hacer inversiones allí. Pero ahí surgen también unas preguntas. También a municipios en donde empresas nacionales pequeñas con ánimo de progresar estaban allí. Se utilizó el contrato de aporte mediante subastas. En una subasta, el que tenga mayores condiciones económicas gana, en cualquier tipo de subastas, hasta en las ganaderas, que usted y yo también las conocemos. ¿Quién da más? Se llegó a 788 municipios. Ganó una de las empresas más grandes que hay en el mundo, Azteca, TV Azteca. Pero se le dio la operación por 15 años. Claro que dan la garantía de 2 años de servicios gratuitos a 2.000 instituciones. La relación costo-beneficio en cuanto tiene que ver con el progreso del país, no solamente pues el poder utilizar los medios más avanzados de las comunicaciones, sino lo que tiene que ver también con el desarrollo de nuestras empresas. Hubo un desplazamiento de las empresas nacionales que perdieron la oportunidad de crecer. Eso es una respuesta que tendrá que darse en su oportunidad y que tendremos que escuchar también a los interesados, a los pequeños y medianos propietarios. Habrá que escucharlos acá. Pasamos de 5 a 9 cables submarinos. Interesantísimo. Podemos nosotros poder captar comunicaciones del resto del mundo en forma inmediata. La fibra óptica internacional. Somos el país mejor conectado de la América Latina. Pero también, otra pregunta. Beneficiamos a empresas internacionales desde el punto de vista de los impuestos, por ejemplo, en detrimento de las empresas nacionales. Yo creo que de ahí surge una primera necesidad de usted, como uno de los ministros inteligentes y defensores de los intereses nacionales. Necesita el país una legislación, una legislación que proteja a nuestra empresa nacional, que garantice la calidad en el servicio, que no nos ocurra como en el caso del petróleo, que la ANLA, la ANH están al servicio de los intereses de las compañías extranjeras. Entonces, por eso ocurren fenómenos como los que estamos viviendo en la mayoría del campo colombiano. No les importa que el agua se acabe, el todo es que extraigan el petróleo. Pero lo peor de todo eso, y lo quiero repetir una vez más, las regiones petroleras de este país no se están beneficiando con la extracción del petróleo, sino que le están causando daños gravísimos, como el daño en las aguas. Y mientras en el mundo, los países en el mundo, los intelectuales, los científicos, dan prioridad a la protección del agua, aquí estamos viendo a ver cómo aligeramos las licencias ambientales para que nos dañen más rápido el agua. Entonces, dejar que los servicios públicos y en esto las comunicaciones en manos de empresas extranjeras, 15 años que una empresa extranjera maneje nuestra educación, a los niños, a los sectores más alejados, eso es un peligro, señor ministro. Y las comunicaciones, es un problema de seguridad nacional. En el periódico de hoy, una profesora, una investigadora de la UNESCO,
Mónica Buchmann, quien va mañana a ser conferencista en la Universidad Central sobre el tema del agua, dice que estudiados todos los procesos militares, encuentra ella en la ONU que el acceso al agua potable es una cuestión de seguridad nacional y que la guerra por este recurso hídrico es una amenaza real. Con mayor razón, señor ministro, en el tema de las comunicaciones, nosotros debemos tener mucho cuidado. Las comunicaciones es un medio de dominación moderno. Antes se dominaba por medio de la guerra, los estados grandes, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, aunque los Estados Unidos siguen utilizando la guerra como medio de dominación. Pero el medio de dominación moderno hoy es la educación, la cultura y la economía, y para eso sí que sirven las comunicaciones. Por eso a mí me llama la atención, pues, de que si la Superintendencia de Industria y Comercio está hecha para defender a los usuarios, como en el caso que iremos a debatir el martes, en si la señal de RCN Caracol va a llegar a los amplios sectores de la comunidad en forma gratuita, o vamos a tener que someternos a pagar a RCN y Caracol la señal, de los cuales ellos fueron beneficiarios de grandes subsidios por parte del Estado. Entonces, señor ministro, yo quiero llamar la atención. Nosotros tenemos que reconocer que en los últimos años, en las últimas dos décadas, Colombia ha mejorado notablemente en el ranking de los países más desarrollados en el tema de las TIC, según el informe entregado por el Foro Económico Mundial. La telefonía celular, la conexión banda ancha, la televisión ha alcanzado los niveles que usted nos ha dicho aquí. Pero ese desarrollo, señor ministro, tiene que servirle al desarrollo del país. Un país no es fuerte en su economía si se desarrollan las compañías extranjeras. Ningún país del mundo, para volver al tema del petróleo, se ha desarrollado con base en la explotación de sus crudos por parte de compañías extranjeras, porque no permite que la industria nacional prospere. Entonces, yo dejo unas preguntas. El caso de las compensaciones de la Autoridad Nacional de Televisión, según la resolución 045 del 2012, se quejan las empresas privadas pequeñas y medianas, que entre otras cosas han instaurado una acción popular contra el gobierno, porque se consideran pues que están desprotegidas. Las empresas tienen que pagar por cada usuario 1.828, pero no hay todos los cableoperadores tienen que pagar esa suma, tengo entendido, sin tener en cuenta si se presta el servicio al estrato 1 o al 6. El 1, para manera de ejemplo, es decir, esto es inequitativo. Los estratos 1 y 2 pagan 12.000 pesos. De esos 12.000 tienen que devolver los 1.800, le quedan 10.000 y algo de utilidad al pequeño y mediano empresario. A ese pequeño y mediano empresario que está por allá en la selva amazónica, que está en los pueblos de la Orinoquia, de la Amazonia o de la costa pacífica, esos pueblos en donde no ha llegado el desarrollo a pesar de la gran riqueza que tienen, la gran riqueza cultural, la gran riqueza ecológica. 10.000 pesos por usuario le quedaría de utilidad así por encima. Los estratos 6 pagan en promedio 140.000, 150.000, pero tienen que pagar los mismos 1.828, le quedan 140.000 de utilidad. Entonces hay una inequidad que, como queramos, de cualquier forma, es una gran ventaja para las grandes empresas. Entonces, en últimas, este tipo de compensación son los usuarios de los estratos bajos
quien termina subsidiando a los usuarios de los estratos altos, con dinero del gobierno. Se quejan ellos también de la oportunidad que no les dieron en este gran negocio que ganó la multinacional TV Azteca. El martes seguramente se irán a dilucidar esos temas, porque a última hora les cambiaron las condiciones de participación, dicen ellos, que aumentaron las exigencias económicas de tal manera que a una empresa pequeña le fuera imposible competir. Yo no lo afirmo, espero que usted, señor ministro, en la oportunidad del martes podamos... Pero de todas maneras, esos subsidios, esas empresas llegaron a ejecutar negocios por más de 1 billón de pesos, por cerca de 2 billones de pesos, tengo entendido yo, que se beneficiaron con subsidios del Estado y que hubieran permitido a muchas empresas nacionales progresar y seguramente con las mismas capacidades no económicas, pero sí técnicas, hubieran podido hacer las mismas funciones. Yo sé que la culpa no es suya, señor ministro, es del sistema que impone ese tipo de imposiciones. Y en cuanto a las programadoras internacionales, el cable, la banda ancha internacional, programadoras internacionales como Fox, Discovery, TNT, ¿qué contraprestación le reportan al país? Ninguna, porque ellos allá es donde pagan en el exterior, en sus entidades de origen, en sus países de origen, y aquí no pagan ningún tipo de servicio y sí están utilizando ese gran esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional con recursos de nuestros contribuyentes. Igualmente, el caso de Netflix, el sistema Netflix, nosotros lo pagamos por tarjeta de crédito y no se paga en Colombia, se paga en el exterior, presta un servicio similar de transmisión de contenido audiovisual por suscripción y hasta la fecha no se le ha cargado ninguno de los rubros tributarios que soportan las empresas tradicionales de transmisión de contenido, como son los operadores de televisión. Entonces, señor ministro, yo quería dejar estas inquietudes que sé que se van a responder en el martes, para que pues digamos al país la verdad y sobre todo creemos una conciencia de defender los intereses del país y veamos pues que así como nos vemos afrontados a una guerra por el agua, y América Latina, los países de la América del Sur, nosotros tenemos el 30% de las reservas del mundo en agua. Somos una amenaza en potencia, somos amenazados en potencia, mientras que las reservas de los Estados Unidos, en 10 o 12 años se les agotan las reservas de agua dulce, y ni qué decir del África, y de la China, y de la India, que ya tienen agotadas sus reservas de agua, pero que se están proyectando como unas potencias también que ponen en peligro a la humanidad. Entonces, el tema de las comunicaciones, señor ministro, en la defensa de los intereses del país, es algo que merece un debate y una explicación grande. Gracias, señor ministro. La doctora Susana